Buenas noches, bienvenidos al programa 120 de Economía al Cuadrado y hoy estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque seguimos con Nicolás Moraz hablando de la historia de las ideas de la libertad y del liberalismo en Estados Unidos. Buenas noches, Nicolás, un placer que estés con nosotros. Un placer, Diego, realmente encantado. Habíamos hablado en el capítulo anterior del experimento comunista del industrial inglés Robert Owen en los Estados Unidos. La comuna utópica Nueva Armonía, que al cabo de 3 años explotó. Literalmente implosionó, cundió el desastre más absoluto por el fracaso natural que va a llevar el comunismo y tratar de dirigir los destinos de personas tan diversas de una manera uniforme y colectiva. Y había cerrado con las palabras de Josiah Warren. Josiah Warren, exactamente. Josiah Warren, uno de los integrantes de este experimento, queda profundamente decepcionado. En el programa anterior lo cerramos con la cita de Warren sobre la demolición de este sistema social, que lo único que ha hecho es afianzar el conservadurismo y destruir las esperanzas de una sociedad más justa en los integrantes del mismo. Pero Warren no se da por vencido. Eso es algo que hay que destacar. Warren era un verdadero hacedor. Como te dije, Diego, él era músico, era inventor, era un poco bohemio, era una persona muy interesada por muchas cosas. Y después del fracaso de esta comuna socialista, Nueva Armonía de Owen, él particularmente empieza a estudiar por qué fracasó. Empieza a reflexionar, empieza a instruirse sobre por qué le fue tan mal. Porque él no quiere resignarse a seguir viviendo en el mundo estatista de la república puritana esclavista, como hemos hablado, que era en ese momento los Estados Unidos. Y se acerca primero a las tesis de Pierre-Joseph Proudhon, que todos sabemos el padre del mutualismo, un anarquista francés, que tiene muchos desvaríos económicos, fundamentalmente monetarios. Ya Bastiat en Francia debate con Proudhon, son 14 cartas exquisitas sobre el crédito y el interés. Lo destruye Bastiat. Pero más allá de eso, Proudhon es una persona que tiene, a diferencia de otros socialistas, tiene una noción de complejidad. Tiene una noción de las cosas. El ser humano no va a reformularse. Proudhon, al que Marx odia, Marx le dedica un libro que se llama, un ensayo que se llama Las miserias de la filosofía, y lo detesta Proudhon, como detesta Bakunin, y detesta a cualquiera que le señale que es un aprendiz de dictador, Marx. Proudhon sabe que no va a haber un hombre nuevo. Proudhon no defiende la propiedad, como la entendemos los liberales, pero defiende la posesión individual, que es la idea tuqueriana de el martillo al obrero, el pico al minero y no al Estado. Defiende cierto grado muy amplio de libertad individual, termina defendiendo al final de su vida el principio federativo, o sea, las asociaciones libres, etc. Entonces, Proudhon es un anarquista que está a camino medio entre el socialismo y el liberalismo, y influye a Warren, y Warren va a transmitir esa influencia después a generaciones posteriores como la de Tucker, que son influidas por liberales clásicos como Spooner y por perfiles más mutualistas como el de Proudhon. Warren abre otra colonia, ya mutualista, participa de otra colonia que, permitime que revise, pues lo tengo acá anotado. Bueno, es otra colonia más que luego se llama Utopía en Cincinnati, también otra en Ohio, y él va tomando nota, digamos, progresivamente de los errores y de lo que puede generar ciertos problemas. Son como unas anarquistas ya. Y finalmente se asocia con esta persona que yo te mencioné, el abolicionista, el defensor de la libertad contractual, el recaudador de fondos del movimiento abolicionista, Stephen Peter Andrews. Sí. Y Peter Andrews y Warren terminan fundando la colonia más exitosa, que es Modern Times, en la actual localidad de Brington, en el estado de Nueva York. Es una comuna de anarquismo de libre mercado perfecto. Es una comuna de libertad individual irrestricta,
es una comuna de libre mercado, de propiedad privada, de un orden consensuado en torno a la ley natural. 20 años, Diego, se bancaron todo. Hicieron un primer experimento muy exitoso, que en la guerra de secesión se lo destruyeron los militares. Y hoy, donde estábamos, destruyeron todo y pusieron un hospital psiquiátrico militar. O sea, mira lo que es la paradoja del estatismo. No es que colapsaron, como colapsó Nueva Armonía, la utopía socialista. Lo destruyeron. También se dice que infiltraron gente, etc. Pero 20 años lograron vivir, digamos, en este sistema perfectamente libre, perfectamente anárquico, con una experiencia extremadamente alentadora, del cual también van a salir grandes propagandistas del anarquismo de Boston. O sea, gente que vivió esa experiencia y dice, no, se puede vivir sin gobierno, pero con propiedad. Se puede. Así que es muy interesante el trasfondo de esa idea, ¿no? Porque esto se trata mucho en Liberty, que es, a ver, el problema, vos lo acabas de decir, es, vos utilizás la palabra gobierno como sinónimo de Estado, está bien en este caso, tiene el monopolio, entonces hay dos caminos. El error de los socialistas de Estado es querer enmendar los monopolios con un monopolio extremo. En cambio, los anarquistas de propiedad privada, de libre mercado, ¿cómo arreglamos el monopolio? Haciendo que no haya más ningún monopolio, que es de lo que estamos hablando. Modern Times era eso. ¿O no? Así es. Así es. Y de hecho, al principio todas las tierras son de propiedad privada, salvo las calles. Las calles eran propiedad común o comunitaria, algo con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Es un principio lockeano, o sea, quien quiera, la comunidad quiera consensuar eso, está perfecto y que se rija por democracia directa de última y son todos los dueños de eso, ¿no? Directo. Pero finalmente también las privatizan. O sea, finalmente ya todo es privado directamente en Modern Times. El único elemento mutualista que tienen es un sistema monetario basado en el trabajo intercambiable. Es una comunidad muy pequeña, hay que tenerlo en cuenta. Bien. No tenían autoridad, no tenían policía, no tenían cárceles. No, quiero que escuches esto. 20 años. No hubo ningún delito. Nunca. Nunca, en 20 años. No, yo no, no necesitaban las cárceles. No hubo un robo. No hubo un muerto. No hubo una violación. No hubo una pelea callejera. Pobre Hobbes. ¿No? Pobre Hobbes. Pobre Hobbes. Para los que te dicen que el anarquismo es el caos. O sea, tuvieron que venir literalmente a matar a esta gente completamente pacífica, que es la máxima expresión de civilización humana que probablemente haya acontecido en la historia para terminar con su modelo social. ¿Bien? Bueno, creo que es muy importante, muy importante destacar esto. Bueno, terminamos con la primera generación de los anarquistas de Boston, que son Spooner, Thoreau, Peter Andrews y Warren. La segunda generación va a estar nucleada en torno a un discípulo de Spooner y Warren, que es Benjamin Tucker. Benjamin Tucker funda un diario extraordinario, que creo que lo mejor que ha hecho el Mises Institute es digitalizar varios de sus números, que se llama Liberty, y cuyo lema del diario del periódico Liberty, el periódico de los anarquistas de Boston, que se terminaría convirtiendo en, si querés, la revista filosófica más importante del país, era: la libertad no es la hija del orden, sino su madre. Exactamente. Fíjate, ¿no? Como en una frase podés resumir todo. Todo. Sí. Tucker, primero vamos a hablar del labor periodístico de Tucker, es extraordinario. Él logró que en Liberty publiquen, quiero que te fijes esto, sin internet, para que después vengan a decir, no, los liberales del siglo XIX eran minarquistas, eran gobierno limitado, bla, 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 bla. En Liberty
se unieron todos los grandes liberales radicales del mundo. A tal punto que publicaban Spooner, que ya era viejo, Spencer desde Inglaterra y Gustave de Molinari desde Francia. Sí, señor. Mirá lo que era. O sea, leer un periódico, un seminario donde te podías encontrar un artículo escrito en vida en ese momento por Spooner, uno escrito por Spencer y uno escrito por Gustave de Molinari. Tenés fusionados a las tres grandes escuelas liberales del mundo, la inglesa, la francesa y los anarquistas de Boston, en un solo diario. Exactamente. No recuerdo en qué número, no sé si es el número 1, es muy interesante, por eso te lo acoto si querés explayate, de Tucker, que empieza y explica, para esto que se discute mucho en esta sociedad confundida que tenemos gracias a algunos personajes pseudoliberales nefastos que hay en Argentina, que plantea claramente, miren, los socialistas por lo menos tienen algo a favor. Ellos quieren cambiar el status quo, quieren cambiar la realidad, y eso es bueno. El problema es que están equivocados, tienen mal diagnóstico y equivocados los medios para llegar a ese fin del hombre libre y sin Estado. Quieren sacar el monopolio llevando a un monopolio absoluto. Y lo explica, dice, el camino es el otro, el camino es la anarquía. Y hasta utilizan, corregime si me equivoco, la palabra de que la anarquía es socialismo tomando en cuenta que le importa llevar a la sociedad hacia su mejor expresión a partir de la cooperación libre de los individuos. Sí, ese ensayo de socialismo, Estado y anarquismo es de 1893. Liberty empieza a editarse en 1881, son los últimos años de Spooner, que es a su vez es el último año de la colonia anarquista liberal, Modern Times Colony. Por eso te digo que el aliento que le da la experiencia concreta, real, de una sociedad anarquista de libre mercado que funcionó perfecto, fundada por un tipo que salió desesperado del desastre de la colonia comunista, fue un empujón, un viento de cola inmenso a las ideas del anarquismo de Boston. Hasta 1908 se publicó. Fueron 27 años que duró Liberty. Ahí también tenés a otro anarquista, bueno, no es anarquista, perdón. Ahí tenés a otro liberal norteamericano que también colaboró, que era Henry George. George tiene una idea muy particular, que de hecho le hereda de Thomas Paine en cierto punto. Paine tenía unas ideas raras, donde sostienen básicamente sobre la propiedad de la tierra, que la gente es dueña del fruto del trabajo, pero no de la tierra en sí. Entonces George propone un modelo de impuesto único, que es el impuesto a la tierra, para que no exista ningún otro impuesto. No le gustaban los chinos tampoco, era un personaje George. Pero bueno, tenés todo tipo de columnistas, tenés a Spooner, tenés a George, tenés a Spencer, tenés a Molinari, que bueno, son columnistas invitados, ¿no? Se publican obras de Max Stirner, como le llamaron, hegeliano de derecha, Marx y compañía, de Alemania, y bueno, tenés muchísimos autores, y Tucker, que es un entusiasta publicista de estas ideas. Ahora, te digo, Auberon Herbert, o sea, la generación de anarquistas spencerianos también, Wordsworth Donisthorpe, que fue el inventor, creo, uno de los inventores del cinematógrafo, que era un anarquista spenceriano inglés también, y una nueva generación, que por ejemplo está Voltairine de Cleyre, que ahora voy a hablar de ella. Pero primero centrémonos en esto. ¿Sabes cuál es el gran problema de Tucker como persona? O sea, como editor y divulgador, es un héroe y un genio. Pero el gran problema que tuvo en su propia formación intelectual es que él era utilitarista. Sí. Ese fue el fruto de sus grandes debates con Lysander Spooner. Lysander Spooner era un defensor férreo del derecho natural y Tucker era utilitarista. Y era utilitarista y tenía ribetes mutualistas. Por eso Tucker tiene la teoría de los 4 monopolios. Él está con la idea georgista de que la tierra no debe ser privada, sino que debe ser el fruto del trabajo.
no le gusta el interés, aunque lo tolera, y tiene ideas monetarias mutualistas, o sea, bastante delirantes, dentro de un paquete general de ideas que son a favor del libre mercado, de la propiedad privada y del trabajo asalariado, lo cual lo diferencia con Proudhon y los otros mutualistas. Entonces, para entender a Tucker hay que entender que hay ribetes de Tucker que no son liberales, pero la mayoría del pensamiento lo es. Estaba en contra del monopolio del dinero, contra el monopolio de los aranceles, estaba en contra... La tierra, el monopolio de la tierra. Del monopolio de la tierra, y el cuarto es el de... Las patentes. Las patentes, ahí está. Y en eso yo le doy la razón, totalmente. Sí. En ese punto estoy de acuerdo más con Tucker que con Spooner, que la gente no puede apropiarse de una idea que puede tener cualquier otra persona. El conocimiento. Claro, y la cual ha formulado con conocimientos por los cuales nadie les cobró, de lo que fuere, de matemática, de ingeniería, etc. Aparte entorpece la evolución y la creación de capas y capas de conocimiento uno arriba de otro que permite potenciar la acción humana. Contra eso atenta el copyright o las patentes. Bueno, y el tema es que con la última generación ya, por ejemplo, tenés a Voltaire de Cleyre. Voltaire de Cleyre, ahí yo hay un texto que te pasé, que es el debate entre individualistas y comunistas. Voltaire de Cleyre, por ejemplo, hace una extraordinaria defensa del trabajo asalariado y de la desigualdad de riqueza justa frente a los anarcocomunistas. Se llama Voltaire porque su padre era un ilustrado que le puso Voltaire en honor al gran Voltaire, del cual ya hablamos en el capítulo del liberalismo en Francia. Y Voltaire tiene, además de ese texto que yo recomiendo mucho, tiene otro que se llama La acción directa, donde básicamente llama a ejercer la legítima defensa contra los senadores que los mandan a matar. Es decir, bueno, si usted me manda a matar a mí, cuídese porque nosotros lo vamos a matar a usted, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho, Voltaire de Cleyre fue una influencia en los anarquistas de Haymarket también, los famosos anarquistas ahorcados por el gobierno, que eran inocentes y que terminan generando la conmemoración del 1 de mayo y el Día del Trabajador en todo el mundo, que no tiene nada que ver con el marxismo y ni siquiera con la izquierda, porque como ves, estaban más influenciados por el anarquismo liberal de Voltaire de Cleyre y de Spooner. Ahora, Voltaire tiene un cambio final en su vida, influenciada también por Emma Goldman, que es una anarquista comunista norteamericana que sinceramente no la veo ni con la menor simpatía. Voltaire termina mutando muchas posturas y, por ejemplo, tiene un texto que se llama Sexual Slavery, y por eso yo insisto en que el feminismo pone el acento en los derechos de la mujer sobre la libertad de todos. Y por eso es un error. Como lo puede ser el machismo, como lo puede ser una idea religiosa de la vida, como lo puede ser el supremacismo racial. Obvio. Voltaire de Cleyre termina diciendo, las mujeres somos esclavas porque nuestra única alternativa a casarnos es trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la libertad de los hombres si van a tener que trabajar jornadas inhumanas en las fábricas y mantener a las mujeres? No tienen ni siquiera dos opciones para elegir. Entonces Voltaire empieza como y es toda una generación. Yo cuento esto porque ya la última generación de los anarquistas de Boston, entre la persecución, muerto Spooner, con el utilitarismo, con algunas ideas de izquierda que empiezan a infiltrarse, terminan disolviéndose. Y, insisto, con una campaña feroz de persecución gubernamental como núcleo del problema, Tucker se va a terminar yendo... Sí. Es el principio del nefasto siglo XX. Completamente, que es el siglo de la muerte del liberalismo. En todas partes. Es la muerte del liberalismo en Inglaterra, que se olvida de Spencer. Es la muerte total del liberalismo en Francia. Fíjate que Molinari tiene como discípulo a Vilfredo Pareto, que va a terminar siendo un profascista en Italia. Exactamente. Y la muerte del liberalismo en Estados Unidos, que es la muerte literal. O sea, Tucker se va a Europa totalmente desesperanzado, cuando termina con Liberty, termina convirtiéndose en un nietzschesiano, pesimista, nihilista, o sea, termina completamente descorazonado, sin ningún valor moral, tiene una vejez bastante triste, por así decirlo. Y bueno, después, antes de llegar a Murray Rothbard, que es la década del 50, tendríamos que reseñar que, bueno, el anarquismo de Boston primero tuvo una influencia muy grande en los artistas,
Por ejemplo, Mark Twain, que es el escritor más leído, uno de los escritores más leídos de los Estados Unidos a fines del siglo XIX, era un liberal radical antiimperialista. Y había sido una persona nacionalista y militarista. Pero leer a Spooner y leer a otros autores de la época le hicieron cambiar la opinión radicalmente. Tiene un montón de ironías feroces contra el imperialismo norteamericano, que vos ten en cuenta que se sigue desarrollando. En 1898 Estados Unidos invade Cuba y Filipinas, las convierte en protectorados militares. Invaden y matan al rey de Hawái, lo convierten también en una colonia. Puerto Rico, 3/4 partes de lo mismo. Entonces empiezan campañas militares imperiales salvajes, injustificables, más o menos en esa época. Twain es un crítico extraordinario de todo eso, por más que sus novelas, viste, no sé si recordás Tom Sawyer, Huckleberry Finn, sí, novelas de cuando éramos, capaz veíamos cuando éramos chicos, pequeño, leíamos. Sí. Bueno, Twain era un enérgico liberal radical, y también tenés a Mencken, que sí, era periodista, era ensayista, crítico cultural, muy popular también, que bueno, tenía algunas ideas personales conservadoras, pero tenía ideas muy liberales en términos de comercio, de límites al poder. Y tenés también a un clérigo muy interesante, Albert J. Nock, que a vos te gusta mucho, el que escribió Nuestro enemigo el Estado. O sea, son, a principios del siglo XX llegan sus obras a ser como un último aliento del espíritu del anarquismo de Boston en mayor o menor medida. Si me permite, claro, hacer una acotación antes de ir a la década de 50, Rothbard. Vos dijiste muy bien, está la guerra con España, que si no me mal la memoria es 1812, con México 1846. No, la España es 1895. Me equivoqué. México 1846, España 1895, la invasión a Filipinas, Hawái, final de siglo, y después viene la coronación de Estados Unidos y ese crecimiento conservador y alianza con su sector bancario, su sector industrial que tiene la coronación, y empieza el gran avance imperial con la victoria en la Primera Guerra Mundial, después que se le suma la Segunda Guerra Mundial y todo el crecimiento de los organismos supranacionales después de la Segunda Guerra Mundial, más la creación de Israel, la ONU, FMI, Banco Mundial, todo eso que es en la segunda mitad de la década del 40. Esto lo contextualizo para después ir hacia la oleada de Murray Rothbard que empieza en los 50. No sé si te parecía, querés acotar algo de eso. No solo acotar, que está perfecto todo lo que decís, primero, o sea, que es fundamental para entenderlo. Y vos tenés también el New Deal en el interín. Bueno, y antes del New Deal... Medio. Es que también hay que entender una cosa. La clase... Y esto es algo que lo entendió perfectamente Rothbard. O sea, los grandes capitalistas norteamericanos se convirtieron progresivamente en enemigos furibundos de la libre competencia. Empezaron con la guerra de secesión y no pararon nunca más. Entonces, vos en la guerra de Cuba tenés a un magnate de medios, William Randolph Hearst, que literalmente mandó hundir el barco norteamericano, a matar gente para dar la casus belli, para iniciar la guerra, para vender diarios, en connivencia con otros empresarios. O sea, ya te das cuenta del nivel de perversión moral absoluta. Sobre William Randolph Hearst se basa la famosa película Citizen Kane. O sea, este despiadado magnate de medios capaz de cualquier cosa con tal de ganar dinero y poder. Después tenés que pensar que el Partido Demócrata, esclavista del sur, obvio, mantenía posturas librecambistas, y había un grupito que se llamaba Bourbon Democrats, que ya anacrónicamente podías definirlos como liberales clásicos, pero bastante discutible. Y lo que sucedió con la Primera Guerra Mundial y en los 20s es que la palabra liberal, que había quedado asociada
a esta facción del Partido Demócrata, cambia totalmente su significado cuando el Partido Demócrata se convierte en el partido keynesiano, intervencionista y el más estatista. Y a partir de ahí es una profanación de la palabra liberal en inglés que en Estados Unidos subsiste hasta hoy y genera mucha confusión. Por eso se empieza a utilizar el término libertarian para definir a los partidarios del mercado libre y la limitación o eliminación del gobierno. Pero todo esto es un error terrible, o sea, es un producto de la degeneración política cultural norteamericana, pues en realidad la palabra liberal es la que nos identificó siempre, es una palabra de raigambre española, es una palabra reivindicada por ingleses, franceses y estadounidenses de la época del liberalismo radical, y que terminó ahora identificando a los zurdos o a los progres. Liberal en inglés significa socialdemócrata. Y esto es por culpa del Partido Demócrata y de su involución, podríamos decir. Y hay que entender otra cosa. Hay un libro sensacional que yo traduje al castellano. La editorial Inifri deja bastante que desear en muchas cosas, pero bueno. Que no me dieron después ni la copia de lo que traduje, increíblemente. Que se llama Big Business and the Rise of American Statism. Grandes negocios y el ascenso del estatismo en Norteamérica, del historiador económico Roy Childs, un amigo y discípulo de Rothbard. Este libro reseña cómo... Hola, Diego. Sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfecto, ¿eh? Ahí te quedaste colgado vos. Hola. ¿Me escuchás, Nico? ¿Nico? Diego, ahí está. ¿Me te escuchás? Escucho perfecto. Yo te escuché siempre hasta hace un ratito nada más. Listo, pero repito por las dudas. Esto lo tendrán que editar ahí en el canal. Dale. Hay un libro de Roy Childs que yo traduje al castellano, Big Business and the Rise of American Statism, Grandes negocios y el ascenso del estatismo en Estados Unidos, que narra a través del caso de los ferrocarriles cómo los propios titanes ferrocarrileros terminaron forzando la creación de un trust, de una entidad regulatoria gubernamental para exterminar a los competidores. Y la industria ferrocarrilera norteamericana nació en anarquía. O sea, de hecho, en la colonización del oeste, viste que la colonización argentina de la Patagonia es primero los soldados, después el tren y después la gente. Sí. En el oeste norteamericano es primero la gente, después el tren y finalmente el gobierno. Entonces el tren, vías férreas tenés competitivas, increíbles en la historia ferrocarrilera estadounidense. Tenés distintas vías férreas para los mismos trayectos, para que después venga alguien a decirte que monopolios naturales y los aeropuertos solo pueden ser monopolizados por Eurnequian, ¿no? Sí. Entonces tenés vías férreas competitivas, el servicio baratísimo, fundamental para la extensión norteamericana hacia el oeste, y los más grandes capitalistas ferrocarrileros terminan en connivencia explícita con el gobierno para armar entidades regulatorias que terminan liquidando la competencia, concentrando todo y finalmente se pasan a la industria automotriz. Es fabuloso, o sea, liquidan la empresa entera para pasarse a la industria automotriz. Increíble. Es impresionante. Y hasta fuerzan la estatización de muchas vías férreas y recibir indemnizaciones gubernamentales más altas de lo que realmente costaban las empresas que ellos mismos habían destruido a conciencia. Después, bueno, Henry Ford, ahí tenés, Henry Ford es el paradigma del estatismo. O sea, el modelo fordista es el keynesianismo aplicado antes y mejor al ámbito de la empresa. Henry Ford es el ideólogo del autotrust, principio del siglo XX. Hay 900 fábricas de automóviles en Estados Unidos. Hay 900 fábricas, Diego. 900 fábricas de autos hay en Estados Unidos. Y Ford se asocia con los otros dos mayores productores, Chrysler y General Motors, se presentan al gobierno federal y lo disuaden fácilmente, claro, de que genere un autotrust, una entidad regulatoria de la producción de automóviles diciendo no,
¿Cómo puede ser que una familia de Ohio produzca autos en un galpón? Es muy peligroso. Y con las regulaciones y la persecución impositiva y regulatoria, terminan fundiendo cientos de competidores y absorbiendo muchas marcas. Ford se termina, a lo largo de los años, Ford se termina quedando con Mercury, con Lincoln, General Motors con Cadillac, por ejemplo, Chrysler con Dodge, con Jeep, y terminan generando un tripolio de los autos. ¿Sabes quién menciona esto, por ejemplo? Charles Chaplin, que si bien era inglés, y ya termino con esto, se nutrió de las ideas liberal radicales en su estancia en Estados Unidos. Y lo echaron acusándolo de comunista en la época de McCarthy. Y el tipo tiene una película, Un rey en Nueva York, donde Chaplin interpreta un rey exiliado que no quiso fabricar una bomba nuclear y lo echaron de su país, que dialoga en un pasaje de esa película, lo pueden buscar, se llama Niño Anarquista, figura en YouTube, es viral, dialoga con un niño anarquista liberal. Y el niño, el rey le dice, ¿lo conoces? Fabuloso, sí. El rey le dice, porque vivimos en un país libre, y las normas, la política, y el niño le dice, la política es un conjunto de normas para oprimir al pueblo. Sí. ¿Dónde hay libertad de circulación si para salir del país me piden un pasaporte? Si no me quiere el gobierno, no me dan el pasaporte. Entrar al país es más difícil que entrar por el ojo de una aguja. Han destruido la libre empresa, le dice el niño. Vaya usted a competir con el autotrust. Y ahí te das cuenta, como ya identificás desde el pensamiento liberal norteamericano, cómo se está degenerando totalmente todo, hasta la economía interna, hacia un progresivo corporativismo. Sobre esas bases son las que se sienta el New Deal. O sea, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que con el fracaso rotundo de, lo puedes explicar mejor vos si querés ya en el próximo capítulo, y estaría bueno que lo expliques, para que la gente lo entienda, de querer incentivar el mercado, alimentar el mercado, cavando pozos por la noche y tapándolos por la mañana, vas a un colapso que solo podés suplir con la industria de la guerra. Bueno, me gustaría que, si vos, Diego, vamos al próximo programa, la semana que viene, y empiezo explicando eso y la explicación económica, porque tiene una explicación de origen económica, el imperialismo americano, desde el punto de vista bancario, industrial y monetario, con el New Deal detrás. ¿Qué te parece? Perfecto, excelente. Y vamos a Rothbard después. Buenísimo. Dale. Muchas gracias por estar en Economía al Cuadrado. Es un lujo para nosotros, Nicolás. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí, Diego. Muchas gracias a vos.